Y en Tierra Colorada ya estamos en contacto hasta ahora con Nayade Valenzuela, presidenta del sindicato Complementos, organización que alberga a trabajadoras y trabajadores del retail a lo largo de todo Chile, que nos va a comentar respecto a una muy importante acción desplegada por este sindicato, ¿no? Son 3 sindicatos los que presentaron un recurso de protección en contra del dictamen de la Dirección del Trabajo que permite a empleadores suspender relación laboral, dejar de pagar el sueldo en definitiva a sus empleados. Muy buenas tardes, Nayade, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos y poder transmitir las acciones que nosotros como organización sindical estamos realizando. También para nosotros, Nayade, cuéntenos primero cómo fue que se coordinaron con el resto de los sindicatos, que es el sindicato Swarovski Chile y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Casa Particular, y por qué presentaron esta acción legal. Inicialmente el hecho de presentar la acción legal dice relación con buscar protección frente al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo con fecha 26 de marzo, dictamen número 283, y doctrina de la Dirección del Trabajo que viene a exonerar a los empleadores de la obligación de pagar la remuneración en tiempos de crisis sanitaria. Entonces, tomar contacto con las otras organizaciones sindicales es precisamente debido a la debilidad sindical que tenemos en Chile, en consideración a que somos parte de un sistema laboral hiperreglamentado. Entonces esto no nos permite un crecimiento o el fortalecimiento de los trabajadores como sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales propiamente tal. Entonces esa es la razón por la que hemos tomado contacto con Sindicato Swarovski y con la Federación de Trabajadoras de Casa Particular. Perfecto. Ahora, y el texto se argumenta en varios puntos que ustedes llegan a considerar incluso ilegales o inexactos. Cuéntanos cómo fue el estudio del texto para la posterior presentación de este recurso. Bueno, efectivamente, la doctrina de la Dirección del Trabajo viene a utilizar normas del Código Civil, inicialmente para definir aquello que es constitutivo de hecho fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, en base a la desprotección, a la desvinculación de los trabajadores, al no pago de remuneraciones, de acuerdo a las suspensiones laborales por el llamado de las autoridades sanitarias a quedarnos en casa, es que hemos decidido interponer la acción, toda vez que el dictamen viene a vulnerar garantías constitucionales como derecho a la libertad de trabajo, derecho a la vida, a la salud, y acá en sentido bastante amplio. O sea, nosotros apuntamos no solo a la salud física, sino también a la salud psíquica de los trabajadores, a los que nosotros hemos denominado trabajadores de primera línea, en consideración de que la gran mayoría de los trabajadores puede tener la posibilidad de quedarse en casa versus nosotros, que debemos seguir sustentando la cadena alimenticia del país y seguir haciendo que el capitalismo continúe funcionando en virtud de que existe un porcentaje importante de la población en sus hogares, a diferencia de nosotros, los trabajadores subcontratados del retail. Así es. Bueno, ustedes sostienen en esta presentación legal que la Dirección del Trabajo pretende sustentar que el brote mundial de COVID-19 es un evento de caso fortuito, argumento que resultaría improcedente porque la normativa del Código Civil indica que se requiere autorización de un juez para invocarlo. Por tanto, la pandemia no puede ser alegado como un evento de caso fortuito o fuerza mayor, ni menos imprevisible. Además, el escrito sostiene que por un criterio de justicia distributiva, el riesgo de que la empresa no pueda continuar funcionando como efecto de la pandemia debe ser asumido por el propio empresario. Cuéntanos un poco más, Nayade, respecto a este argumento, ¿no? Que finalmente lo que ustedes sostienen es que el dictamen busca proteger por sobre todo al empleador en lugar del trabajador. Sí, efectivamente es como se menciona, ¿no? Además acá lo que se genera es una expectativa a favor del empleador para aplicar unilateralmente la suspensión de las labores sin el pago de las remuneraciones, y esto queda a decisión de los tribunales del trabajo
y estamos absolutamente seguros que la gran mayoría de los empleadores alegremente lo van a citar para dar contestación a las posibles demandas que las organizaciones sindicales realicemos, ¿no? En el caso del no pago. Ahora, también, por otro lado, efectivamente, este dictamen lo que hace es incentivar a que los trabajadores, por temor a la pérdida de sus trabajos, por temor a la pérdida de sus remuneraciones, vayan obligadamente a prestar sus servicios en comunas que se encuentran o en cuarentena total o con cordón sanitario, debido al aprovechamiento de los estados de necesidad en consideración de que los efectos nocivos de este dictamen son de costos de los trabajadores y sus núcleos familiares, incidiendo de esta forma, obviamente, enfrentar la pandemia mundial a la que nos enfrentamos, ¿no? Sí, ya hemos visto, Nayeli, cómo algunas empresas ya están suspendiendo la relación laboral. Es el caso, por ejemplo, de Starbucks, que suspendió relación laboral y deja de pagar sueldos a gran parte de sus trabajadores. Hace algunos días se informaba a BioBio que Starbucks suspendió la relación laboral de gran parte de sus trabajadores a contar de este mes. La información se dio a conocer en primera instancia de manera interna a través de emails, donde se detalla que la medida implica que se interrumpe la obligación de nuestros trabajadores de prestar servicios contratados y nosotros, la compañía, como empleadores, no pagaremos remuneraciones. Totalmente impactante, ¿no?, para los trabajadores recibir esta noticia en estos días de tanta necesidad. Bueno, eso es efectivo. Starbucks, los trabajadores de Starbucks, nuestros compañeros se encuentran con esa problemática y nosotros estamos intentando dar apoyo en nuestras redes sociales para replicar sus demandas, puesto que ellos han estado en la calle, los dirigentes sindicales, haciendo un reclamo a las autoridades respecto de los nocivos efectos que el dictamen tiene frente a esta exacerbada potestad que se da a los empleadores hoy en día y que a nosotros los trabajadores nos deja en un retroceso importante en materia laboral, en consideración de que efectivamente la ley de protección al trabajo no ha dejado de considerar. No ha dejado de considerar aquello que la doctrina de la Dirección del Trabajo viene a decir. Ahora, en el mismo sentido, la Dirección del Trabajo, cuyo cumplimiento es velar por la correcta aplicación de las leyes y de las garantías sociales de los trabajadores, ha hecho absolutamente lo contrario en esta situación y hoy día el mundo de los trabajadores en Chile se encuentra a la deriva. Muchos empleadores efectivamente están haciendo un mal uso de esta doctrina, de esta interpretación errada por parte de la directora, que en opinión de esta organización sindical, y estoy absolutamente segura de que el mundo del trabajo en general es con matices de dictadura, con matices de absoluta desprotección, y no se considera ninguno de los principios del trabajador, del derecho del trabajo, siendo este de carácter protector y sobre todo en consideración al carácter evolutivo que esto está haciendo. Entonces, debimos haber tenido una evolución tal que nos pudiera, que hoy día permitiera a los trabajadores de este país poder enfrentar una pandemia desde una perspectiva distinta. Nosotros, los trabajadores, bajo ningún prisma nos negamos a realizar nuestras funciones, pero cuando la autoridad sanitaria decreta cuarentena, se llama al autocuidado, nos parece una arbitrariedad tamaña que la salud de los trabajadores resulte para las autoridades ser un bien de carácter negociable, porque para nosotros no lo es. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la salud de los trabajadores, la vida y la seguridad no se vende y tampoco se transa, muy por el contrario, hay que garantizarlo. Sí, y en este sentido, ¿cómo valoran también, Naya, de el pronunciamiento del gobierno a través de la Ley de Protección al Empleo? El presidente Piñera promulgó esta ley hace algunos días, que recordemos faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo
bajo circunstancias excepcionales y tiene la finalidad de proteger y dar seguridad a los ingresos laborales de las familias ante la pandemia. ¿Ustedes creen que este proyecto del Gobierno de Protección del Empleo viene a sustituir de alguna forma lo que ocurre con el no pago finalmente de los empleadores a partir del dictamen? Bueno, nosotros lo consideramos como una ley de desprotección al empleo. O sea, a saber, el empleador tiene derecho de retención respecto del aporte que hace para el seguro de cesantía. Entonces, efectivamente nosotros los trabajadores debemos protegernos haciendo uso de nuestra cuenta individual, de nuestra cuenta SIC, que ya resulta ser decreciente y la vamos a utilizar antes y nos vamos a encontrar en absoluta desprotección para después, cuando realmente las empresas tomen otro tipo de causales del término de contrato y seamos despedidos. Entonces, en opinión nuestra, esta ley no viene a paliar, no es una medida protectora, muy por el contrario. O sea, nos invita a gastarnos los ahorros del seguro de cesantía antes y vamos a quedar desprotegidos después. Ahora, efectivamente la ley de protección al empleo, ¿qué es? No despedir a los trabajadores por hecho fortuito. Los empleadores van a hacer uso de la causal necesidades de la empresa. Lo van a hacer de todas formas, porque están facultados para ello, están, como lo mencionábamos hace un rato, con exacerbadas facultades. Entonces, en nuestro entender, esta ley no nos protege bajo ningún prisma. Ahora, mencionar también, muy importante, que el recurso de protección interpuesto por nosotros, la Corte de Apelaciones no le dio admisibilidad y nosotros hemos hecho la solicitud de reposición para ante la Corte Suprema en consideración a que esto viene a ser el único elemento temporal que pueda protegernos. Así que estamos a la espera de la nueva resolución. El día de hoy no hemos recibido ninguna noticia y no sabemos si efectivamente se va a dar admisibilidad o no al recurso una vez que ya fue rechazado. Y que además es el segundo recurso de protección que la Ilustrísima Corte de Apelaciones ha rechazado. Sí, me gustaría, Naya, también que nos comentaras, Naya de Valenzuela, respecto a las condiciones en que siguen trabajando los trabajadores y trabajadoras del retail, que lo están haciendo en diferentes espacios, ¿no? Algunas multitiendas quizás, o también los supermercados, ¿no? Que son también los establecimientos donde más se están exponiendo también trabajadores y trabajadoras. ¿Es lo que se ha sabido respecto a las medidas de seguridad que están adoptando los empleadores? Bueno, frente a eso, es una de las... Esto es precisamente esta la materia que a nosotros más nos preocupa, en consideración de que lo que se mencionaba antes, ¿no? Nosotros somos los trabajadores de primera línea y estamos en absoluta exposición a un contacto de público masivo, toda vez que las grandes cadenas de supermercados del país no han tomado medidas eficientes para la atención al público. Entonces, si bien entra un grupo elevado de personas con protección, tales como mascarilla o guantes, son los trabajadores quienes no cuentan con implementos de seguridad suficientes y necesarios. Ahora, hay que considerar que nosotros somos trabajadores subcontratados y somos trabajadores externos al supermercado, en consideración de que nuestros contratos son en régimen de subcontratación, razón por la cual tenemos tres vulneradores: el contratista, la empresa principal y la cadena de supermercados correspondiente. Entonces, las medidas que los supermercados han tomado son insuficientes, absolutamente insuficientes. De hecho, nosotros, por encuesta en nuestras redes sociales con nuestros afiliados a nivel nacional, sabemos que un 90% de los trabajadores que realizan sus funciones en supermercados y algunas tiendas de retail no han recibido los elementos de protección indicados por la empresa contratista. Un 64% utiliza medios de transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, en consideración de que ahí hay una posibilidad enorme de contagio del virus. Hay un 10% de los trabajadores que nos ha señalado
que reconoce, vive cerca o en su lugar de trabajo existen personas contagiadas de COVID-19. Y aún así, el comercio sigue funcionando con normalidad, porque efectivamente una de las medidas preventivas que se plantearon fue una reducción de jornada horaria. Pero esta reducción nuevamente está sujeta a un tercero, está sujeto a que la empresa principal para la cual la contratista presta servicios haya dado la orden de hacerlo. Entonces, la vulneración es escandalosa, por no decir que efectivamente esta pandemia está llevando a un grupo de trabajadores, a un porcentaje de trabajadores importante de este país a un contagio seguro y sin descartar la muerte de muchos de ellos. Sí, una situación bastante compleja que evidencia finalmente la precariedad en la que se desempeñan trabajando miles de trabajadores chilenos y chilenas desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es como se expone al trabajador desde el sistema de la subcontratación y finalmente cuando explotan este tipo de coyunturas se observa el nivel de precariedad en que finalmente se trabaja. Así es que un fuerte abrazo, Nayade Valenzuela, para ti y para todos los trabajadores que representa también el sindicato Complementos. Es de esperar que haya novedades con este recurso que han presentado ante la justicia, pero están en un momento bien complejo y sensible, así es que solo nos queda desearles apoyo y cariño en estos días. Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros, recibimos el afecto que ustedes nos dan y nosotros también les propiciamos un abrazo de fraternidad grande frente a lo que estamos viviendo como raza humana y confiamos en que en algún momento la fuerza de los trabajadores y el espíritu y estas ganas de igualdad por y para los trabajadores nos lleve a salir adelante y avanzar en materia laboral y que esto no se vuelva un retroceso. Perfecto, un fuerte abrazo, que esté muy bien, chao. Igualmente, gracias, hasta luego.